Noches a todos ustedes. En primer lugar, agradezco a los organizadores, Carlos Espinosa y a Carlos Irigoyen Forno, ambos amigos, y Carlos, mi colega, además, en el servicio diplomático. Y qué bueno verlo y verlo tan bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias por extenderme la invitación para participar en este Festival y Foro Internacional por la Paz en el Mundo. Agradezco también a las distinguidas personalidades que me antecedieron en el uso de la palabra por sus lúcidas reflexiones sobre las vías más efectivas para concertar esfuerzos en favor de la paz. Esfuerzos por la paz que adquieren una connotación mayor en el delicado contexto actual, debido a los devastadores impactos de la pandemia que ha generado una crisis global, multidimensional, que viene causando mucho sufrimiento y dolor y ha desnudado las vulnerabilidades de nuestros países. La pandemia se suma a los otros desafíos que ha mencionado el doctor Trevor Jones y que son problemas urgentes que enfrenta el mundo y que vienen poniendo en riesgo la paz y los logros alcanzados con tanto sacrificio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hace 75 años, los países fundadores de las Naciones Unidas, entre ellos el Perú, porque solamente fueron 50 países que se reunieron en San Francisco, plasmaron en su carta fundacional su esperanza y aspiración de salvar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra, reafirmando su compromiso con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. En este periodo, la humanidad ha progresado significativamente. La Organización de las Naciones Unidas, como única instancia representativa de la comunidad internacional en su conjunto, ha tenido un rol central en su evolución, contribuyendo en la construcción de un mundo mejor. No obstante ello, los desafíos del mundo actual son más complejos, conforme lo evidencia la crisis sanitaria, económica y social que vivimos por el COVID-19, que ha generado un aumento de la pobreza después de 30 años que ésta venía disminuyendo, y la emergencia de focos de conflicto que en muchos casos tienen como causas profundas fenómenos de alcance global que constituyen amenazas para el futuro de la humanidad. Debemos ser conscientes del riesgo que presentan para la convivencia pacífica el surgimiento de tensiones geoestratégicas entre las grandes potencias, la creciente desigualdad profundizada por la pandemia, la crisis del cambio climático, el armamentismo, el terrorismo y su vinculación con la delincuencia organizada transnacional que utilizan el lado oscuro o negativo del mundo digital. Como he mencionado, un primer desafío al futuro de la humanidad está referido a las crecientes tensiones entre las potencias mundiales, las principales, dos de ellas fundamentalmente, alimentadas por pugnas comerciales, pero con un trasfondo mayor en términos geoestratégicos y de búsqueda de liderazgos globales en ámbitos como el tecnológico que sustenta la cuarta revolución industrial. La pandemia del COVID-19 no ha originado estas tensiones, pero las ha hecho más evidentes. Esta situación conlleva importantes repercusiones para el resto de la comunidad internacional. Una primera, muy visible en estos días, es el mayor debilitamiento de las organizaciones multilaterales y por ende de la gobernanza global. Implica también consecuencias económicas significativas al acentuarse las tendencias proteccionistas y populistas observadas en los últimos años y suscitarse serias disrupciones en las cadenas de valor en un mundo, como ya se ha señalado, interdependiente y globalizado, que afectan principalmente a los países en desarrollo, generando pobreza y desempleo. Ante esta sensible situación,
Debemos evitar que se genere una nueva guerra fría en el mundo. Para ello, resulta imperativo fortalecer el multilateralismo, la cooperación internacional y la solidaridad. Es fundamental dejar de lado la confrontación y buscar la unión en la diversidad. Un segundo desafío es el incremento de la desigualdad entre los países y al interior de ellos, que la pandemia del COVID-19 viene acentuando. Las inequidades socavan la cohesión social y derivan en nuevas formas de extremismos. Esta situación exige la construcción de nuevos y amplios consensos internos en torno a la paz, la democracia, la protección y promoción de los derechos humanos, la justicia, el Estado de Derecho, el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo. Supone la obligación de ofrecer servicios de calidad en educación pública y salud, consolidar las políticas orientadas a la atención de las personas más vulnerables, luchar contra la pobreza y el hambre, lograr la igualdad de género y combatir eficazmente el flagelo de la corrupción. Todo ello se enmarca en la Agenda al 2030, o la Agenda 2030, como comúnmente se denomina, establecida por las Naciones Unidas y en la consecución de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco universal apropiado para la promoción de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. La pandemia ha hecho esta tarea más compleja, por lo que ha resultado muy oportuna la iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de lanzar la denominada Década de Acción del 2020 al 2030, que apunta a intensificar estos esfuerzos para reactivar económicamente y reconstruir mejor nuestros países con lo que no dejan ir atrás. Debemos destacar que no hay paz sin desarrollo y no hay desarrollo sin paz. Un tercer desafío es la lucha contra el cambio climático. Considero que todo esfuerzo en procura de la paz debe asentarse en la dimensión ambiental, cuya debida integración en nuestras políticas económicas y sociales, en los planos tanto nacional e internacional y en nuestra acción cotidiana, supone un reto particularmente complejo. Ha llegado el momento en que la comunidad internacional enfrente conjuntamente el cambio climático, poniendo en marcha una transformación real de las economías y sociedades para conciliar desarrollo sostenible, crecimiento, resiliencia e inclusión. Tenemos la obligación moral de cuidar nuestro planeta y hacer una transición a economías ambientalmente amigables. Como ustedes saben, el calentamiento global de la Tierra ha causado el retroceso de los glaciares tropicales, lo que genera frecuentes sequías o inundaciones, desastres naturales que producen inseguridad alimentaria y nuevas migraciones y exacerban los conflictos y la violencia. Se estima que el cambio climático podría provocar el desplazamiento forzoso de hasta 250 millones de personas en todo el mundo para el año 2050. El Perú, por su condición de país megadiverso y vulnerable al riesgo de desastres naturales, se encuentra comprometido con la conservación y el uso sostenible del medio ambiente. Fuimos el primer país latinoamericano en ratificar el Acuerdo de París para combatir el cambio climático y sus efectos, y nos sumamos a los llamados para que todos los estados y actores relevantes se constituyan en partes y garanticen su cumplimiento. Seguiremos trabajando para aumentar la ambición y la acción sobre el cambio climático, ejerciendo un liderazgo regional en favor de la Amazonía y su biodiversidad. Otro desafío al que el Perú asigna la más alta prioridad en los trabajos en Naciones Unidas es el de la lucha global contra el terrorismo, alentando el intercambio de información y la acción coordinada de las agencias involucradas, la desarticulación de sus vínculos con el crimen organizado, atendiendo sus causas raigales y promoviendo sistemáticamente
mensajes de paz, unidad y tolerancia. Este aspecto se vincula a los riesgos que trae el lado negativo del entorno digital. Los avances tecnológicos han traído consigo beneficios, pero también abusos, los cuales comprenden la incitación al odio, la información falsa y la invasión de la privacidad. El tratamiento de estos problemas requiere cambios profundos que incluyen la reforma integral de los sistemas educativos, replantear el concepto del trabajo, fortalecer las redes de protección social, establecer normas para el ciberespacio, entre otros. Pasa también por proteger las libertades y el fomento de la inclusión y la reducción de la brecha digital. También, en el plano multilateral, se vienen haciendo esfuerzos por alcanzar el desarme general de las armas de destrucción masiva y la eliminación total del armamento nuclear. Ello en la medida en que la acumulación de un poder bélico tan destructivo no solo es un peligro potencial para quienes poseen este armamento, sino para la paz y la supervivencia de la vida en el planeta. Un elemento transversal para abordar adecuadamente estos complejos desafíos es el fortalecimiento del multilateralismo. Lamentablemente, en los últimos años ha habido un incremento de la percepción en círculos políticos, académicos y de comunicación sobre la incapacidad o parálisis de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad debido a la persistencia de conflictos atroces que provocan cientos de miles de víctimas fatales y flujos masivos de migrantes y desplazados. En este contexto, se soslayan o no se reconocen los sustanciales aportes de Naciones Unidas a la humanidad, que incluyen, por citar solo algunos, el haber evitado una nueva conflagración mundial desde 1945, la universalidad de los derechos humanos, el proceso de descolonización o la vasta asistencia humanitaria que la organización ofrece a millones de personas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, conviene resaltar el Premio Nobel de la Paz que se acaba de otorgar al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, como un justo reconocimiento a su extraordinaria labor en la lucha contra el hambre, a su contribución a la mejora de las condiciones para la paz en las zonas afectadas por conflictos y a su para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y de conflicto. El Programa Mundial de Alimentos está en la primera línea para combatir la inseguridad alimentaria y para otorgar su apoyo a millones de personas en el mundo que viven en extrema pobreza y sufren las inclemencias diarias del hambre, situación que se ha profundizado este año debido a la pandemia. Como toda crisis, la actual presenta desafíos, pero también constituye una oportunidad para reafirmar el valor de Naciones Unidas como plataforma idónea para promover respuestas coherentes y concertadas a los problemas mundiales, apelando a la cooperación internacional y a la solidaridad. El reto inmediato es el de registrar progresos tangibles en la lucha contra el COVID-19. Es por ello que el Perú ha venido trabajando intensamente para que en las Naciones Unidas se declare como bienes públicos globales a las vacunas que se desarrollen contra el COVID-19, así como para asegurar el acceso oportuno y equitativo a los medicamentos, tratamientos y equipos necesarios para atender la actual pandemia. Todos sabemos que nadie está si todos no estamos a salvo. De otro lado, el Perú mantiene su histórico compromiso con uno de los principales activos de la ONU, como son las operaciones del mantenimiento de la paz, cuyos costos en términos de recursos humanos y financieros resultan mínimos en comparación con los estragos que ocasionan las guerras. Cascos azules peruanos se encuentran actualmente desplegados en 7 países afectados por conflictos, incluyendo una compañía de ingeniería conformada por más de 200 militares en la República Centroafricana. En nuestra reciente participación
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue el 2018 y 2019. Impulsamos una aproximación holística a los conflictos, que abarcase desde la prevención a través de alertas tempranas y el despliegue de misiones preventivas, hasta el postconflicto o consolidación de la paz sostenible, mediante la atención de sus causas estructurales. Reafirmamos permanentemente nuestro compromiso con la cultura de paz y hemos apoyado el llamado del secretario general de la ONU a un cese al fuego global como medida para prevenir y mitigar los devastadores efectos de la pandemia y reforzar la acción diplomática. Antes de concluir, quisiera referirme brevemente, un mano ilustre, al embajador Javier Pérez de Cuéllar, gran diplomático y único latinoamericano que ha sido secretario general de Naciones Unidas por 2 periodos y que hizo de su gestión un peregrinaje por la paz, perseverando en el empeño de construir un mundo mejor para todos. Finalmente, deseo felicitar a los organizadores por la realización oportuna de este festival y foro internacional y recordar unas sabias palabras de Mahatma Gandhi que dijo: no hay camino para la paz es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Néstor Popolizio.